estaba reflexionando sobre momentos de la vida donde parece que estás en... hablo de mí, ¿vale? Y cada quien pues que reflexione conmigo, ¿vale? Reflexionaba sobre momentos de mi vida en los que parecía que estaba en una victoria, como que estaba consiguiendo algo, o que debería estar celebrando algo, porque llevaba tiempo orando por conseguir eso, o porque llevaba tiempo trabajando para llegar ahí, y me di cuenta que la mayoría de veces que pasaba, conseguía, llegaba a esa victoria, mi cabeza estaba tan preocupada de proponerme otra cosa nueva que no estaba realmente presente en esa victoria. ¿A alguien le ha pasado eso? Es duro, ¿eh? Porque el otro día en la oficina me lo decían dos compañeros, me decían, antes molábamos, porque antes es que terminábamos un proyecto y no íbamos a celebrarlo. Y ahora es que terminamos un proyecto y decimos, por fin, uf. Es como, celebra, ¿no? Pero en al final, cuando llegas a ese razonamiento, esa reflexión, gastamos una sonrisita, pero es jodido. Es jodido darte cuenta de eso. Porque dices, bueno, ¿y entonces merece la pena toda esa lucha, toda esa espera, todo ese para llegar ahí? Si cuando estoy ahí en eso que estoy consiguiendo, estoy pensando en lo siguiente y no, realmente merece la pena. Entonces me autoconsolé. Después dije, bueno, si me he dado cuenta de esto, me voy a tomar esto como una pequeña victoria y voy a disfrutarla. ¿Sabes? Como vale, no he estado hasta ahora plenamente en esa victoria, pero me he dado cuenta. Como me he dado cuenta, voy a considerar esto como una victoria y voy a deleitarme en esa victoria. ¿Seguís el trabalengua? ¿Alguien se ha dado cuenta de esto ahora mismo? Que levante la mano quien se ha dado cuenta de que hay veces que no saboreas esa victoria en el momento, que no estás presente. Os acabáis de dar cuenta, ¿no? Vale, pues ahora saboread que os habéis dado cuenta, porque dar cuenta creo que es una pequeña victoria. Saboreadlo. Con el sabor todavía al zumito. ¿Eh? Vale. Pues de ahí me vino, dije, joder, pero vivir esperando vivir. ¿Por qué? Porque parece que siempre nuestra mente nos está jugando la mala pasada de decir, vas a llegar dentro de un escalón más, ¿no? Y cuando subes el escalón, hay otro escalón más. Y hay otro escalón más, ¿sabes? Y al final estamos ahí en ciertos gremios le llaman está feo, ¿vale? Pero le llaman la rueda de la rata. Como si metiera un hámster en una rueda que empieza a correr y siempre está en el mismo sitio, no para, corriendo, pero no pasa nada en su vida. Está siempre corriendo sobre una rueda y es como si esas metas que nosotros nos vamos poniendo son esas ruedas. No os estoy llamando rata, ¿eh? Vamos a llamarle ruedas secas. Le he puesto ahí la rueda en chiquitito para que no lo veáis, para que no os acordéis, pero que sea solo la rueda, que lo de la rata lo olvidamos. Pero creo que esto representa muy bien, a nivel, bueno, un poco exagerado. La gente de Andalucía es que somos un poquito exagerados. Pero en ese momento yo me di cuenta y digo, joder, es verdad y no soy consciente realmente de que me pasa esto. En mi día a día no estoy tan consciente de que me está pasando esto, pero estoy atrapado en una rueda. Puedo creerme más guay que de estar fuera de lo común, de tal, pero al final, en una o en otra rueda, te ves metido. Y creo que esto de la rueda tiene mucho que ver con una cosa que también estuve reflexionando. Era una tarde en la que no fui a la oficina, me quedé en casa y me puse a reflexionar. Y me di cuenta de otra cosa, y es que estaba constantemente o pensando en las cosas que iba a hacer, que iba a planificar,
pues que hay que comprar el carrito, el colecho, pues la talla de pañales, ¿necesitaremos alguna talla 0 o todo talla 1 en adelante? ¿O qué cosa hay que llevar? La mochila hay que prepararla ya, planificando, ¿no? Siempre mirando hacia adelante, planificando, creando de alguna manera como una expectativa de lo que va a pasar después, ¿no? Y de cómo yo debería de responder para estar allí. Pero también pensando en el pasado, recordando cosas que he hecho, que podría haber hecho y no hice, es que debería haber comprado el carrito hace un mes, no que me está esperando hasta última hora y al final a ver si llega o no llega, ¿no? Pero siempre estamos o hacia adelante, la mayoría de veces, o hacia atrás. Pero aquí ahora comiéndote el pan así, dándole vueltas y siendo consciente, pocas veces. En el día nos pasa. Y cuando nos pasa, es porque te duele mucho el dedo chico del pie. Ahí vives el momento presente. Cuando te das con el dedo chico en la esquina de la cama, ahí vives ese momento con intensidad y no piensas en que en el futuro se te va a quitar, no, piensas en el pasado de seré tonto, podría haber hecho, pero estás en el presente, estás ahí en ese dolor, ¿no? Hay una rueda universal también, más o menos universal, que es que desde que somos pequeñitos, el otro día un pequeño me decía, voy a ir, creo que era Arias, voy a empezar en el cole de mayores, con 3 añitos. Ya no estaba viendo que estaba terminando la guardia y estaba haciendo una graduación y estaba pensando ya en el cole. Y me quedé rayado, dije, pero si lo mejor es con 3 años, si con 4 ya no está tan guay, disfruta eso ahora. Pero ya desde pequeñito ya proyectando en el cole de mayores. Cuando entra en el cole de mayores, pues cuando sea más mayor y vaya al recreo en vez de al otro. Y ahí al instituto. Y cuando estás en el instituto no te vale a la universidad o al grado profesional o a lo que sea. Y cuando eso, no, cuando trabaje. Cuando trabaje ya sí, ahí ya voy a estar feliz. No, ¿no te pasa? ¿Estás deseando ir a la universidad? ¿Estás deseando? Estás deseando, ¿no? Para acabar con todo, porque cuando termines, ¿qué pasa? Vas a descansar, ¿no? Ahí, todo. ¿Y cuándo está el límite? ¿Después de trabajar qué? Ser feliz. Vale. ¿Os dais cuenta de la rueda? Ella puede ser feliz ahora. ¿Creéis que debería ser feliz justo ahora? Ella cree que va a ser feliz cuando termine el segundo bachiller, la universidad, trabaje, tenga dinero, se case y ahí va a ser feliz. ¿Hay aquí alguien que haya pasado por todo eso y se cambiaría por ella? Eso es lo que pasa. Eso es lo que pasa. Que siempre estamos pensando, cuando llegue esto, voy a vivir. Cuando consiga esto otro, ya ahí ya descanso. Cuando tenga los papeles, ya ahí me va a ir todo bien. Cuando me saque el graduado, ya ahí voy a ser feliz. Cuando gane X al mes, ahí ya sí voy a empezar a ser feliz. Cuando me case y tenga los 3 hijos, ahí sí ya me voy a sentir bien. Cuando me jubile, el que se jubila tiene que ponerse una meta también, porque o sea, esto es así, pan, pan, pan. Y al final estamos viviendo, esperando vivir, siempre proyectando algo que vendrá después y que realmente nos hará empezar a vivir. Mira, había un rey, a mí me encanta la historia de Salomón. La vamos a empezar ahora. O sea, los que estamos en el plan bíblico sabéis que ahora toca ya Salomón. Hijo de David, el más sabio, ¿no? Lo hemos repetido muchas veces, que pidió sabiduría, ¿qué tal? Que le dio fortuna, fama, poder, dinero, el más rico de la historia, el más sabio. Bueno, pues ese tío después escribió harto ya de poder, de fama, de gloria, de todo. El tío es que sabía hasta de plantas, yo qué sé cuántas miles de especies de plantas, o sea, una locura de tío. Cuando ya termina de todo, ya está harto de toda su vida, de todos sus proyectos y demás, escribe un libro de Eclesiastés. Y dice ahí en el libro de Eclesiastés, todo era absurdo, como perseguir el viento. No había ningún beneficio real bajo el sol. O sea, era como perseguir el viento. Correr
correr para hacer ya la universidad, para hacer ya esto, para hacer correr, para nada. Yo me cambio por ti. Yo hice la universidad, hice el tal, trabajé, yo me cambio por ti. Yo volvería otra vez a los 15 años y me lo tomaría de otra manera, creo. Creo que me lo tomaría, sería más bueno, ¿eh? Sería mejor hijo, sería mejor hijo. Pero pasa eso. Vivimos ahí. ¿Y alguien sabe por qué vivimos así? ¿Alguien sabe por qué? ¿Por qué seguimos corriendo aunque estemos agotados? Porque creo que todos los de aquí, si lo reflexionamos un poco, estamos cansados. Todos. Tengas 15 años, tengas 16. Todos estamos cansados. Pero seguimos. Y llegamos a lo que era una victoria y no nos paramos a saborearla y seguimos corriendo para otra. Claro, estamos en plano y no lo vemos, pero realmente estamos como en esa rueda, ¿no? Y creo que la respuesta tiene un nombre. La respuesta a por qué seguimos haciendo esto tiene un nombre. Expectativas. ¿Sabéis lo que es una expectativa? Una expectativa no es algo que tú vas por la calle y dices, uy, mira, una expectativa. Uy, hace tiempo que no me encontraba una, me la voy a guardar. No, eso no es una expectativa. Eso es otra cosa. Una expectativa no es alguien que te diga, oye, mira, la expectativa y te la dé. No. Una expectativa es algo que alguien construye. ¿Sí? No es algo que exista por sí mismo. ¿Me explico? Es algo que es construido por alguien. ¿Sí? Y os digo una cosa. Tu familia construyó alguna expectativa sobre ti. La sociedad construyó expectativas sobre ti. La religión también construyó sus expectativas. Pero ¿sabéis lo más fuerte? Que tú mismo has construido un montón de expectativas. Y esas expectativas, que son, yo le he llamado invisibles, ¿vale? Que nadie te las enseña en un papel, pero están ahí. ¿Y sabéis qué pasa con eso? Que las llevamos aquí, en la mochila invisible, cargadito de expectativas. Y vamos por la vida cargados. Y os digo una cosa, las expectativas no es que sean malas. Las expectativas existen sí o sí. No hay forma de estar sin expectativas. La gente que dice, no, yo voy a ir pero sin expectativas. Eso es mentira. Lo que no quiere es defraudarte, pero tu expectativa lleva. O sea, no venga ahora aquí de no. No, lo que pasa es que prefieres rebajar la expectativa para que por poquito bueno que sea, pues ya alegrarte o ¿no? Pero sin expectativa nadie vive. Nadie vive, porque es intrínseco. Le pregunté, intentando definir un poco de la expectativa, le dije al ChatGPT, ¿a que la diferencia entre tú y yo es que yo tengo expectativa y tú eres imposible que tú tengas expectativas? Y me dijo, wow, sí. Y dije, ¿y qué expectativa tienes de esta conversación? Y me dice, ninguna. Y digo, ni yo. Yo tampoco. Pero es lo que nos diferencia a los seres humanos del resto, que creamos expectativas. Y como digo, no son malas, pero hay veces que esas expectativas hacen que a nosotros se nos cargue el peso y escuchamos por ahí frases como deberías estar mejor, deberías haber llegado más lejos, deberías tener todo resuelto ya, deberías ya ser padre. Yo creo que deberías ya de ir haciendo esto. Son expectativas que a lo mejor son de la sociedad. O sea, y nadie te está... Pero esa vocecita está ahí y aunque parezca que no, obedecemos a esa voz. ¿Y sabéis cómo obedecemos a esa voz? Vamos creando personajes. El ser humano, para defenderse de esas expectativas, lo que hace es que va creando máscaras, va creando versiones de sí mismo
para enfrentar esas expectativas y no ser dañado. Os voy a poner un ejemplo. No es que tú tienes tu personaje único. No. Son personajes que existen y que todos nos lo ponemos. Está el fuerte, que nunca se rompe, ¿no? Que no le afecta lo que esté pasando. ¿Alguien ha vivido ponerse eso? Ese personaje. Está el personaje seguro, que no necesita, no tiene dudas de nada y sale a la calle sin dudas. ¿Alguien le recuerda el personaje? Y por dentro a lo mejor un mar de dudas. La persona, no el personaje, un mar de dudas. Está también el valiente, que todo enfrenta sin problema, y por dentro la persona, ¿y si pasa esto? ¿Y si pasa lo otro? ¿No? Hay muchísimos personajes que vamos utilizando para enfrentar esas expectativas que estamos escuchando. El problema no son los personajes y no son las expectativas. Yo creo, ¿vale? No porque lo ponga en la Biblia, pero yo creo que es algo natural del ser humano. El problema creo que viene cuando el personaje empieza a pasar de un método de protección a una prisión. Cuando la persona empieza a ser prisionera de su personaje. Yo escucho un ruido por la noche y yo me hago el fuerte delante de Vianney. Y yo a lo mejor digo, amor, no te preocupes, y voy para abajo. Y porque tengo unas escaleras para allá donde está el ruido. Y yo salgo de la habitación así. Pero en cuanto ya no me ve el personaje, hace así. Se va y se queda la persona llena de miedo, ¿vale? No lo veo mal. Lo malo está cuando el personaje se convierte en una prisión de la persona. Y empiezas a actuar según ese personaje necesita ser sostenido. Porque ese personaje necesita ser sostenido. ¿Sí? Ok. ¿Sabéis qué pasa con el personaje? Que si lo mantenemos te cansas. Actuar cansa. Demostrar cansa. Perseguirte a ti mismo, sobre todo, cansa. Y esto no es algo nuevo del siglo XXI. Esto no es algo de la era de la inteligencia artificial, ni es algo de los modernos, ni... Esto pasa de siempre. Y os voy a contar muy brevemente cómo David fue pasando también por esos personajes y cómo las expectativas fueron influyendo en su vida. De David nadie tenía expectativa de que fuera a ser más que un pastor olvidado. Y seguramente él se hizo el personaje de pastor olvidado para sobrellevar que su familia lo dejara a un lado, que no le invitaran a comer en la mesa. Seguramente David se tuvo que construir ese personaje para poder sobrellevar la situación que estaba viviendo debido a la no expectativa sobre él. Cuando David aparece en la Biblia es cuando hay un gigante llamado Goliat que lleva 40 días atizando con amenazas y con insultos al pueblo de Israel. Y David va para allá. Y el pueblo de Israel creía que si alguien podía hacer frente al gigante, sería alguien a quien hubiera que darle la armadura de Saúl, ¿no? Por lo menos. Y llega David allí, canijo, vestido de David, de pastor. Y le dicen, toma, por lo menos ya que va a ser tú el que vaya, de todos los guerreros que hay aquí, tú que nadie te conoce, que nadie te esperaba aquí, ponte la armadura. La armadura no le quedaba. ¿Sabéis qué pasa? Que el pueblo de Israel tenía una expectativa sobre quién sería la persona, el molde, se habían construido un molde sobre quién podría ir a salvarle del gigante. Y sin embargo llegó David para romper con esa expectativa. Y además literal, no cabía en el molde que el pueblo de Israel había hecho en la armadura de Saúl. Y fue allí vestido de pastor, con lo que tendría, con una onza, una piedra, ¡pum! Rompió
toda expectativa. Después de eso, sabéis que le proclamaron rey. Bueno, hubo ahí persecución, tal. Una vez que le hacen rey y empieza a ganar batallas y se le empieza a reconocer como el hombre que tiene el corazón semejante a Dios, se empiezan a construir expectativas sobre él que antes no existían. Y cuando se empiezan a crear expectativas sobre ti, puede ser que las personas empiecen a amar lo que tú representas, pero no quien tú realmente eres. Cuando tú vas alimentando el personaje que a lo mejor tú no has decidido crear, de hecho creo que nunca decides crear un personaje, las expectativas y las situaciones te obligan a ir creando un personaje. Pero hay veces que se alimenta tanto el personaje que las personas empiezan a enamorarse y amar al personaje y no conocen realmente a la persona. Ahí es donde empiezas a hacerte prisionero del personaje. Y David tenía que responder a ser el rey ungido, a ser el mejor guerrero, a ser el hombre con el corazón, ¿no? Tenía que empezar a responder a todo. Y de hecho, él se empieza a crear una expectativa propia en la que cree que está por encima de la ley. Y termina haciendo lo que hace con Betsabé. Y cree que puede ocultar lo que ha pasado con Betsabé. Y cree que puede coger las grietas y esconderlas y salirse con la suya. Hasta que llega Natán y le dice: eres tú el hombre, 4 palabras. Y de repente, ¿sabéis qué pasa con David? Cuando se le rompe ese personaje, cuando le dicen: eres tú ese hombre, de repente ve el personaje que ha creado y se va directamente a Dios. Y en el Salmo 51 le dice: crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu fiel dentro de mí. Anteriormente David estaba pidiendo por victorias, estaba pidiendo clamando por el pueblo y tal. En ese momento él dice: ¡guau! Me estoy contaminando. Yo, que era el hombre que tenía el corazón que agrada a Dios, me estoy contaminando, me estoy ensuciando. Necesito que Dios, lo que necesito de Dios es que me dé un corazón limpio. Y claro, a partir de ahí David empieza a cambiar un poco, aunque vuelve a tener su expectativa sobre Absalón, vuelve a romperse. David, en todos los años que estuvo, creo que la revelación más grande la tuvo en el Salmo 62. Tardó años en tener esa revelación, pero creo que hoy todos podemos aprender de ella. Y dice: solo en Dios haya descanso mi alma, de Él viene mi salvación. Solo en Dios haya descanso mi alma, en Él está mi esperanza. Y da un mensaje al pueblo: oh pueblo mío, confía en Él en todo momento, dile tus problemas porque Él es nuestro refugio. Parece que David, después de ver que tenía que cumplir las expectativas del pueblo de Israel, después de ver que tenía que llegar a ser rey porque le habían encomendado, después de cuando de esa rueda, se dio cuenta de que el lugar a donde él creía que tenía que llegar no era un lugar. Era Dios. Porque todos aquí, cuando hemos estado reflexionando, hemos pensado: cuando pase esto, llegaré a un lugar en donde podré descansar, ¿no? David se dio cuenta de que no era una cuestión de ir avanzando para llegar a un sitio. Era cuestión de llegar a Dios. Ahí es donde estaba el descanso que él necesitaba. Por eso digo que para mí es la mayor revelación que David tiene, en la que el descanso no era el lugar al que llegara, era Dios. Y David no era el único. O sea, David no era el único que estuvo preso del personaje y que cayó en las expectativas. Mira, el pueblo de Israel estaba esperando que llegara un Mesías. Y los religiosos creían que iba a venir un guardián protector de la fe, de la ley. Y no iba a permitir que se saltara una sola ley. Eso pensaban los religiosos.
Los políticos creían que iba a llegar un rey que iba a derrotar a Roma. La multitud creía que iba a venir alguien que le iba a dar pan, que le iba a dar poder, que le iba a dar economía, recursos al pueblo. Ese era el traje que le estaban haciendo al Mesías. Durante años, mientras que vivían, estaban esperando vivir algo diferente cuando llegara el Mesías. Y empezaron ellos a imaginarse, empezaron ellos a hacer cada uno su molde. ¿Cómo se imaginaban al Mesías? ¿Y sabéis qué pasó? Que cuando llegó Jesús no encajaba en ninguno. De todos los vestiditos que le habían preparado, Jesús no encajaba en ninguno. De hecho, cuando Jesús llegó, Juan el Bautista también tenía una expectativa diferente. Juan el Bautista llegó a preguntarle, cuando estaba en la cárcel ya, Juan el Bautista, que estaban en el vientre uno con otro y lo reconoció, que fue el que le abrió el camino al Mesías. Cuando estaba en la cárcel le dijo, ¿eres tú el Mesías a quien hemos estado esperando o debemos seguir buscando a otro? ¿Por qué? Porque Jesús no estaba actuando como creía Juan que iba a actuar. La expectativa que Juan se había hecho no estaba siendo como Jesús estaba actuando. Le pasó a Marta. Marta puso en duda cómo Jesús estaba actuando. Le dijo, oye, si hubieras estado aquí, mi hermano no hubiera muerto. Marta, la hermana de Lázaro. O los discípulos de Maús, que después de la crucifixión, después de Jesús crucificado, se fueron andando todos con actitud derrotista y diciéndose, nosotros esperábamos que era el Mesías, que había venido a liberar a Israel. Habían puesto una expectativa en Jesús que no se cumplía. ¿Y sabéis qué es lo fuerte? Que todos estaban esperando algo y mientras que estaban esperando algo, Dios estaba literalmente caminando a su lado. Dios estaba con Marta ahí, con los de Maús ahí, con Juan el Bautista ahí, le permitió que le bautizara. En Isaías nos lo advertía. En Isaías 53 dice, no había nada hermoso ni majestuoso en su aspecto, nada que nos atrajera hacia él. Fue despreciado y rechazado, hombre de dolores, conocedor del dolor más profundo. ¿Sabéis qué pasa? Que estaban esperando, como dice ahí, estaban esperando fuerza y vino humildad. Estaban esperando poder y vino servicio. Estaban esperando espada y vino la cruz. Rompió las expectativas de todos. ¿Sabéis qué reflexión hago de esto? Que creo que muchos no conocemos a Dios. Conocemos la expectativa que tenemos sobre Dios y no la va a cumplir. Si nosotros tenemos una expectativa sobre Dios, tenemos mucho riesgo de sufrir, tenemos mucho riesgo de crear un personaje, de hacer un personaje de Dios con el que queramos satisfacer nuestra expectativa. Y podemos entrar en un punto en el que creamos y hagamos las cosas, voy a orar porque entonces Dios me va a hacer esto. Porque yo he construido un Dios en el que si yo por la mañana oro, el día me va bien. El día que ores y no te vaya bien, ¿qué va a pasar? Se te va a caer ese personaje de Dios que has construido. ¿Me entendéis? Muchos estaban esperando religión. ¿Y sabéis lo que vino? Reino. Nadie esperaba a Jesús como vino. Igual que nadie esperaba a David, como con la, es que tiene que ser con la horda y la piedrecita. Nadie lo esperaba así. Pero os voy a decir una cosa.
Jesús no vino a cumplir la expectativa de nadie. Igual que Dios no nos hizo a nosotros para cumplir una expectativa nuestra. Jesús vino al contrario, vino a romperla. Y vino a algo mucho más profundo. Y Filipenses lo define perfectamente. Filipenses dice que Jesús renunció a todos los privilegios divinos. Adoptó la humilde posición de un esclavo y nació como un ser humano. Cuando apareció en forma de hombre, se humilló a sí mismo en obediencia a Dios y murió en una cruz como morían los criminales. El único que podía mostrarse con toda la gloria, eligió la humildad. ¿Y sabéis qué pasa? Que la cruz no vino a levantar al personaje, no vino a alimentar la expectativa. Vino a crucificarla, vino a acabar con el personaje. Eso es lo que significa la cruz. La cruz es morir a esa expectativa que te has creado, a ese personaje que está siendo una prisión para la persona. Pablo nos lo recuerda en Gálatas. Nos dice, mi antiguo yo fue crucificado con Cristo. Ya no vivo yo mismo, sino que Cristo vive en mí. Mi antiguo yo. El personaje, el que tenía que demostrar, el que tenía que llegar a algún sitio, el que vivía negociando con el futuro, ese murió. ¿Y sabéis qué pasa? Que la expectativa crea personajes. Pero ¿sabéis lo que crea el Evangelio? Identidad. Podemos vivir llenos de expectativas, construyendo personajes y planificando un futuro que no es real. Pero también podemos elegir la cruz. Podemos elegir el Evangelio y vivir en la identidad. Esa es la cruz. Matar al personaje. No porque sea malo, no porque no pueda ser usado, sino porque la identidad puede ser prisionera del personaje. Jesús no vino a ayudarte a actuar mejor, a actuar como un personaje mejor, ni vino tampoco a ayudarte a sostener esa imagen tan chévere que das, ni tan guay que se ve. No vino a perfeccionar ese personaje. Vino a darte una identidad que no depende de lo que puedas llegar a ser. Depende de lo que Él ya hizo por ti. Ahí es donde está la magia. Ahí está la magia. Él ya ha muerto por ti. Y no necesita que llegues a ningún sitio, ni que consigas nada. Él te da la identidad. ¿Sabes qué identidad te da? Llamarte hijo de Dios. Esa es la identidad que Él te da. ¿Sabéis qué pasa? Que el personaje va buscando descanso. Va buscando constantemente descanso. Va creyendo que cuando llegue aquí va a descansar. Pero cuando llegue, ¿sabes qué pasa? Que va a haber otro escalón más. Y el ahora sí voy a descansar lo va aplazando. Es el ahorita, ¿no? Ahorita. No decís mucho, el ahorita que nunca llega. Es como, pero ahorita es ahora, no, ahorita. Pues igual, ¿cuándo viene el descanso? Ahorita. Nunca llega. La expectativa promete descanso, pero no lo da. El personaje vive buscando descanso. Pero ¿sabéis qué pasa? Que el hijo vive en descanso. El hijo coge el pan y lo saborea. Y es consciente. Y está en el presente. Y descansa. El personaje va buscando el descanso constantemente.
constantemente. Si no pasamos por la cruz, si no soltamos al personaje, no podemos llegar a esa identidad donde habrá descanso. Actuar cansa, lo hemos dicho. Y sabéis que Jesús en Mateo 11, Jesús dice: vengan a mí todos los que están cansados y llevan cargas pesadas, y yo les daré descanso. Pónganse mi yugo, porque el yugo que les doy es fácil. Mira, la cruz mata al personaje, pero alguien tiene que traerte vida. No. Jesús murió, pero luego resucitó. Y Jesús es el modelo, es el ejemplo, es el camino, la verdad y la vida que tenemos que perseguir. Si Él resucitó, para nosotros no será menos. Si nosotros matamos al personaje, el Espíritu Santo nos traerá la vida. El Espíritu Santo no está ni en el futuro ni en el pasado. No hay que ponerse una meta de, bueno, cuando yo me bautice, entonces ahí recibiré al Espíritu Santo, recibiré a Dios. No, cuando yo ya esté 10 semanas sin pecar, entonces ahí ya sí, en ese momento ya estaré preparado para recibir a Dios. No, es que cuando yo ya esté preparado a cambiar mi estilo de vida, entonces ahí ya yo recibiré a Dios. No. El Espíritu Santo está hoy, ahora. Él es el que te trae al ahora, al presente de Dios. Porque Dios está ahora. Lo dice en su palabra. En Hebreos nos dice: hoy, cuando oigan su voz, no endurezcan el corazón. El Espíritu Santo nos despierta a la hora, no mañana, no cuando lo tengas resuelto, no cuando consigas algo. ¿Sabéis por qué? Porque nunca va a ser suficiente. Si vamos poniendo y vamos postergando, nunca va a ser suficiente. Nunca va a llegar el momento adecuado. Nunca va a ser lo ideal. ¿Por qué lo ideal? Es ideal, es ideal. No es real. El Espíritu Santo que nos prometió Jesús es la vida que nosotros podemos tener ahora. Llevamos semanas hablando de Romanos 8 y no me voy a cansar de repetir Romanos 8. Dice que no recibimos un espíritu que nos esclaviza al miedo. Recibiremos al Espíritu de Dios. El Espíritu de Dios, que muchas veces decimos el Espíritu Santo. El Espíritu de Dios. ¿Sabéis lo que es eso? Tener al Espíritu de Dios en nosotros es una pasada. Es una pasada. Pero además de eso, ¿qué nos dice? Él ya nos adoptó como sus propios hijos. Cuando nosotros matamos al personaje y en la identidad ya somos hijos de Dios, ahí recibimos al Espíritu de Dios, que no va a traer miedo, no va a traer juicio, va a traer los frutos del Espíritu Santo. Entonces, hoy hemos hablado de la rueda. Hemos estado repasando la rueda en la que, de manera inconsciente, creo que todos vivimos. Hemos visto cómo el rey Salomón se dio cuenta y dijo: estoy persiguiendo el viento. Por mucho que he conseguido, por muchos proyectos que he hecho, levantó el templo. Por mucho que he ido persiguiendo, me doy cuenta de que es viento. Hemos visto cómo el rey David, después de todo lo que vivió, se dio cuenta que lo único que tenía que perseguir era la presencia de Dios, porque ahí es donde su alma descansaba. Hemos visto cómo el pueblo de Israel creaba expectativas. Ellos, el pueblo elegido, que convivió con Dios, puso expectativas que Jesús no cumplió. Hemos visto cómo los propios que vivieron con Jesús,
como Juan el Bautista, como Marta, crearon un personaje que no cuadraba con lo que Jesús venía a hacer. Porque lo que Jesús venía a hacer era mucho más profundo. Lo que Jesús venía a hacer era salvar a toda la humanidad. Jesús venía a salvarte a ti. Vino hace 2026 años para salvarte a ti. A ti también. También. Sí. Su plan era mucho mayor. ¿Y sabéis qué pasa? Que igual que nosotros podemos hacernos una expectativa de Dios, Dios es mucho más y tiene un plan mucho más grande. El problema de meter a Dios en un molde y hacerlo a nuestro antojo, a nuestra expectativa, es que la suya es más grande. El plan de Él es mucho más grande. Y lo estamos encajonando. Lo que hay que tener es fe. Lo que hay que tener es confianza. Lo que hay que leer su palabra. No crear un Dios a nuestra imagen y semejanza. No. No, Dios es mucho más grande y es imposible que en nuestra mente podamos llegar a entenderlo. No podemos tener una expectativa basada en lo que a nosotros nos conviene, o a lo que nosotros hemos vivido, o a lo que otros nos han contado, o a lo que la religión dice, o a lo que el político de turno impone, o a lo que en mi familia me han contado. No podemos limitar a Dios. Nadie pudo limitarlo. Nadie, ni su propia madre, ni la madre de Jesús pudo limitarlo. Nadie. Yo hoy no quiero que vosotros, no aspiro ni siquiera yo a cambiar algo hoy así. ¡Pah! Ya, cambiado. No. Pero hoy quiero que soltemos algo. Me gustaría que soltáramos una expectativa. Que reconociéramos a un personaje que a lo mejor está teniendo demasiado protagonismo en nuestra vida. Hoy me gustaría que fuéramos conscientes de la rueda en la que estamos viviendo. Y no os estoy diciendo que cojáis y le deis una pata a la rueda y así me voy a un monte y salgo del sistema. No. Estoy diciendo de que busquemos el momento presente. Y hemos visto que el momento presente se encuentra en la comunión con el Espíritu Santo.